¿Sabías que hay humanos que replican comportamientos depredadores de la naturaleza? Descubre la escalofriante historia de Joanna Dennehy. Quédate hasta el final para conocer cómo su sed de violencia escaló a niveles inimaginables. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. La naturaleza es implacable, y uno de los ejemplos más fascinantes de ello es la mantis religiosa. Este insecto, conocido por sus prácticas brutales, es famoso por devorar al macho durante el apareamiento. Atraer, copular y luego asesinar son los tres pasos que parecen regir el comportamiento de las hembras. Sin embargo, si piensas que este tipo de crueldad es exclusivo del reino animal, te sorprenderá saber que en la historia humana también han existido mujeres cuyas acciones reflejan un comportamiento igual de despiadado y violento. Una de ellas es Joanna Dennehy, una de las asesinas más infames del Reino Unido. Joanna Dennehy no siempre fue una mujer cruel y sádica que la historia recuerda. Nació en agosto de 1982 en una familia aparentemente normal. Vivió su infancia en Harpenden, una tranquila ciudad de las afueras de Londres. Su padre, Kevin, trabajaba como agente de seguridad, mientras que su madre, Caitlin, se dedicaba a labores comerciales. Los padres de Joanna tenían grandes esperanzas para su hija mayor, pensando que algún día se convertiría en una exitosa abogada. De hecho, durante su niñez, Joanna fue una niña dulce, tranquila y muy aplicada en sus estudios. Le encantaba jugar con muñecas, disfrazarse y practicar deportes, algo que la mantenía activa y con un futuro prometedor según sus profesores. Sin embargo, algo cambió en la adolescencia de Joanna. Poco a poco dejó de ser la niña cariñosa que solía ser y comenzó a mostrar signos de rebeldía. Su transformación fue rápida y sorprendente, incluso para su propia familia. Empezó a faltar a la escuela, robar dinero de su casa y a relacionarse con personas problemáticas. Este comportamiento, combinado con el abuso de drogas y alcohol, desencadenó una serie de eventos que marcarían su vida para siempre. A los 13 años, Joanna escapó con un chico de 18 años, lo que fue un duro golpe para su familia. Aunque esta fuga no duró mucho, su regreso no trajo la paz que sus padres esperaban. Las cosas empeoraron cuando, a los 15 años, comenzó una relación con John Trainor, un joven de 20 años que vivía cerca de su casa. Su padre intentó intervenir y apartarla de esta relación, pero sus esfuerzos fueron en vano. La situación en su hogar se volvió insostenible, con constantes peleas y conflictos. Un año después, Joanna se fue a la casa con John y a los 17 años ya había tenido 2 hijos con él. La maternidad no fue un cambio positivo para Joanna. En lugar de calmar sus impulsos destructivos, estos se intensificaron. Volvió al mundo de las drogas y la violencia y comenzó a engañar a John con sus propios amigos. Lo más impactante es que no solo lo hacía de manera abierta, sino que a menudo ocurría frente a sus hijos, mostrando una falta total de remordimiento o preocupación. Su comportamiento sádico no se limitaba solo a la infidelidad, ya que Joanna tenía una inclinación por el sadomasoquismo, maltratando físicamente a sus amantes de forma regular. La violencia en los hogares alcanzó niveles peligrosos. John, quien soportaba la mayoría de sus abusos, fue herido gravemente en una ocasión cuando Joanna lo atacó con un cuchillo de cocina. Este incidente fue el punto de quiebre para John, quien finalmente decidió abandonar el hogar, llevándose a los 2 hijos de la pareja. Joanna, lejos de mostrar algún arrepentimiento, continuó con su vida llena de excesos, drogas y violencia. Se deshizo de cualquier responsabilidad como madre, viendo a sus hijos como una molestia que le impedía vivir como ella quería. Después de que John y sus hijos la abandonaron, Joanna Dennehy se sumergió aún más en un mundo oscuro dominado por sus impulsos destructivos. Sin las ataduras familiares que veía como un lastre, adoptó un estilo de vida caótico y violento. Sus relaciones tumultuosas a menudo incluían prácticas sadomasoquistas y una alarmante crueldad física, señalando una transformación preocupante en su comportamiento. En su trabajo,
donde desalojaba inquilinos morosos, Joanna mostraba una brutalidad extrema, disfrutando el poder que tenía para intimidar y herir a las personas que resistían a abandonar sus hogares. Este comportamiento agresivo se convirtió en la norma, fusionando su vida personal y laboral en una vorágine de abuso. Cada minuto de este video te acercará más al abismo de la mente criminal. Suscríbete, dale like y no olvides comentar qué te parece. La crueldad de Joanna alcanzó un punto crítico en marzo de 2013, cuando cometió su primer asesinato. Lucas Lebowski fue su primera víctima, a quien sedujo y manipuló antes de asesinarlo en busca de fama, apuñalándolo en el corazón durante el clímax sexual. Este acto marcó el inicio de una serie de homicidios, con Joanna seleccionando a su próxima víctima de su círculo cercano, John Chapman, un veterano de guerra que, a pesar del maltrato constante, no pudo separarse de ella. Joanna lo asesinó brutalmente durante un acto íntimo. Los asesinatos de Joanna Dennehy son ejemplos extremos de depravación, encontrando placer en el sufrimiento de sus víctimas y llevando su sed de violencia a niveles horripilantes. Su capacidad para manipular y seducir a los hombres fue tan efectiva que involucró a varios en la ocultación de sus crímenes. Al ser finalmente capturada, las autoridades descubrieron la profundidad de su psicopatía, diagnosticada con trastorno de personalidad antisocial, sadomasoquismo y parafilias. Joanna representa uno de los casos más perturbadores de la criminología moderna, mostrando cómo los impulsos más oscuros pueden dominar y llevar a una persona a cometer actos inimaginables. La captura de Joanna Dennehy marcó un momento crucial en la investigación criminal, revelando no solo la extrema peligrosidad de su conducta, sino también el desafío que representaba para el sistema judicial. Su arresto ocurrió después de una serie de ataques casi aleatorios en la comunidad, donde seleccionaba víctimas por mero capricho, a menudo mientras paseaban a sus perros, y los apuñalaba brutalmente. Estos ataques, aunque no mortales, mostraron un patrón de sadismo y disfrute en el sufrimiento ajeno que dejó a la comunidad y a las autoridades profundamente perturbadas. Los testimonios de las víctimas de estos ataques y las pruebas recogidas por las cámaras de seguridad ayudaron a rastrear y finalmente detener a Joanna. Durante su arresto, demostró una falta total de remordimiento y continuó manifestando su deseo de fama y reconocimiento, una obsesión que parecía motivar muchas de sus acciones más horrendas. A pesar de su comportamiento frío y calculador, los investigadores pudieron vincularla rápidamente a los asesinatos anteriores, gracias a pruebas forenses y testimonios de asociados que finalmente decidieron hablar. El juicio de Joanna Dennehy fue un evento mediático, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por su comportamiento en la corte. Confesó abiertamente sus asesinatos, describiéndolos con una frialdad que horrorizó tanto al jurado como al público. Los expertos que testificaron destacaron su diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial, que explicaba su falta de empatía y su comportamiento impulsivo y violento. La sentencia fue rápida y severa: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una medida que reflejaba la gravedad y la premeditación de sus actos. Incluso desde la prisión, Joanna continuó acaparando la atención del público. Intentó organizar una fuga con la ayuda de un nuevo amante, un plan que fue descubierto y frustrado por las autoridades. Este episodio mostró su capacidad continua para manipular a las personas, incluso en un entorno controlado como el de la cárcel. Además, Joanna intentó suicidarse en varias ocasiones y se involucró en una relación romántica con otra interna, con quien planeó un matrimonio y un pacto suicida que también fue impedido por los guardias. La vida de Joanna Dennehy es un recordatorio sombrío de cómo las inclinaciones más oscuras de la naturaleza humana pueden manifestarse de formas extremadamente violentas y destructivas. Su historia resuena no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por su impacto en la comprensión de la psicopatía y los trastornos de la personalidad en el contexto criminal. Los expertos continúan estudiando su caso para obtener insights sobre la prevención y el manejo de individuos similares en el futuro. Mientras tanto, su figura sigue siendo objeto de análisis y estudio, no solo en círculos académicos, sino también en la cultura popular, donde su vida y crímenes son discutidos en libros, documentales
y debates. La fascinación por su caso refleja un interés continuo en entender los límites de la conducta humana y la delgada línea entre la normalidad y la monstruosidad extrema. Eso nos revela las profundidades del mal humano. ¿Te ha intrigado la vida de Joanna Dennehy? Comenta qué te ha parecido y mantente atento a más contenidos como este.